Buenas tardes, me llamo Hermenegildo Santiago, soy vicepresidente en University Consultants of America. Le damos las bienvenidas a todos. Aún no veo muchas personas. Ahí veo que llegó alguien. Entonces sí, somos UCA, University Consultants of America. Estamos en Tampa, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Entonces nosotros trabajamos ayudando a estudiantes de todas partes del mundo a que puedan lograr sus sueños y sus metas al estudiar en universidades americanas o en los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes más información acerca de las oportunidades únicas en las universidades en los Estados Unidos. Entonces, sabemos que las universidades en los Estados Unidos se distinguen por muchos diferentes aspectos, no solo lo social y lo académico, entonces hemos de hablar un poco más acerca de eso. Pero antes de entrar en ese tema, tenemos aquí a Carlos Millones, que muchos de ustedes sí conocen, y él va a compartir algunas palabras acerca de la comunidad y la importancia de este trabajo que hacemos y de la información que vamos a compartir hoy. Carlos. Gracias, Hermenegildo, y muy buenas noches con todos. Sinceramente agradecido por la audiencia. Sabemos que el tiempo es un factor determinante en esto y en la toma de decisiones aún más crítico. Esta reunión se lleva a cabo por un supremo objetivo, y es el de tratar de llevar a nuestros alumnos de Latinoamérica a un plano educacional que les permita tener similares oportunidades en cuanto a sus esfuerzos y en cuanto a sus talentos. Así que UCA, la institución que nos acompaña hoy día, es, en mi opinión, una institución confiable que nos puede brindar todas las ventajas en el área de información y, por supuesto, más adelante tendremos aquí preguntas y, sin mucho decir, hemos venido para responder preguntas, así que yo los aplaudo si es que empiezan con las preguntas, porque esta reunión tiene un tiempo definido. Así que, por favor, bienvenidos y vamos adelante. Yo creo que habría que empezar a leer las preguntas de la audiencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, Hermenegildo tiene mucha experiencia y yo estoy aquí para apoyarlos a todos también. Como les decía en los correos, hagan todas las preguntas. Para eso se ha hecho este webinar. Muy amables. Gracias, Hermenegildo. Ahora tienen la oportunidad de hacer preguntas, así que pueden utilizar, creo que sería mejor utilizar el chat, ¿no? Y colocar las preguntas en el chat porque así podemos leerlas. Algunas quizás Carlos las contestará y otras yo contestaré, pero trataremos de darle una respuesta adecuada y si no sabemos algo acerca de un tema, nos puede mandar un correo electrónico y podemos platicar un poco más acerca del tema. Entonces, vamos a entrar en el tópico de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las oportunidades únicas en las universidades en los Estados Unidos. Y solo recalco ese punto porque sé que algunos entraron ya en los últimos momentos y ya están haciendo preguntas sobre carreras. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito más acerca de ese tema. Pero vamos a hablar un poco más de los aspectos en las universidades americanas y entonces podemos platicar un poco más acerca de cómo eso encaja con el asunto de carreras, ¿no? Ok, entonces voy a compartir aquí la pantalla. Si la pueden ver ahora. Entonces, cuando pensamos mucho en las universidades en los Estados Unidos, a veces pensamos en ciertos tipos de universidades, ¿no? Lo que se llama las universidades de renombre, ¿no? Harvard, Princeton, Columbia, Yale, Hopkins, Duke, Stanford. Entonces, hay un sinnúmero, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas más universidades que esas, ¿no? Hay una gran variedad y se puede, si miramos todos los estados, en los Estados Unidos hay 50 estados, ¿no? Entonces cada estado tiene su propia universidad estatal y también hay, entonces hay como 50 o
algunas veces hay dos universidades o sistemas universitarios en cada estado. Hay 399 universidades nacionales y 223 que son consideradas Small Liberal Arts Colleges. Entonces, esas Small Liberal Arts Colleges son colegios un poco más pequeños, si se puede decir así, porque una universidad, a la escala de universidad, algunas son de 30,000, algunas son de 3,000. Entonces hay una escala ahí que se puede distinguir el tipo de universidad que es, ¿no? Hermenegildo, disculpa, podríamos decir que las universidades más conocidas son aquellas que invierten más en marketing, pero no necesariamente aquellas son las únicas, ¿verdad? O las que tienen más diferenciación en cuanto a oferta de carreras, oferta de conocimiento profesional, ¿verdad? Sí, creo que algunas universidades sí hacen un trabajo más elaborado y más internacional. Entonces, su alcance en lo que tiene que ver con su nombre o su marca, lo que en inglés se llama brand, se conoce mucho más en el mundo. Por ejemplo, hay universidades como Purdue que en Asia pues han hecho un trabajo muy elaborado y se conocen más en esos lugares. Y muchas personas pues mencionan esa universidad, por ejemplo, que otras universidades porque han hecho el trabajo en su marketing para que la lleguen a conocer un poco más. Entonces, por eso en la imaginación de las personas, pues a veces llegan ciertas universidades a la mente más rápidamente, como Harvard, ¿no? ¿Quién no conoce a Harvard? Y también por las películas, así por el estilo, ¿no? Entonces, también podemos ver que hay una variedad de medioambientes académicos. Aquí se puede ver a Stanford University, la Universidad de Stanford que queda en California. Ambas estas universidades, dos universidades quedan en el estado de California. Esta, la de abajo, es University of California at Berkeley, o la Universidad de California, Berkeley, que se conoce muy bien en muchas partes del mundo, también en Asia. Pero los medioambientes en estas universidades son diferentes, ¿no? UC Berkeley, por ejemplo, tiene 30,000 o más estudiantes, inmensa, pero tiene muchos departamentos muy fuertes académicamente. También Stanford tiene renombre en todo el mundo. Sin embargo, es más una universidad de 7,000, 8,000 estudiantes, ¿no? Que es mucho más selectiva en cierto aspecto académico, ¿no? Que Berkeley, aunque Berkeley también reúne está en esa categoría de universidades que no son fáciles de entrar en esas universidades o si uno solicita, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con ambientes académicos, sí hay una variedad, ¿no? No es solamente un tipo de universidad. Se puede ver en la escala, en la fotografía, ¿no? Hermenegildo, y podría comentar sobre eso de que, por ejemplo, estudiar la carrera de marketing, hay Ujú. unas experiencias que se tienen ya en que alguien piensa estudiar marketing y finalmente termina estudiando marketing digital o marketing en este aspecto. Es decir, cuando se habla de una carrera, hay formas de incluso entender mejor y entrar a una diversidad de puntos de encuentro seguramente en cuanto a los estudios de carrera. Justamente para comentar acerca de la pregunta de Fiorella Márquez. Sí, entonces, ¿cuál sería? Sé que hablaste un poco en ese asunto, pero ¿cuál sería la pregunta en sí? La pregunta de Fiorella es, ¿qué carreras ofrecen? ¿Verdad? Y yo diría que la pregunta es más bien, ¿qué carreras no ofrecen? Porque Ok, es sí, sí. Entonces depende de la universidad, pero muchas universidades sí ofrecen un sinnúmero de carreras y lo que se llama concentraciones o en inglés majors, ¿no? Entonces se puede estudiar puramente historia, si uno quiere ser un profesor de historia, o se puede también estudiar medicina, o en los Estados Unidos es un poco diferente que en otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, sé que cuando se
solicita una universidad, entonces vas a entrar en ingeniería, o vas a entrar en letras, o vas a entrar en medicina, ¿no? ¿Me puedes corregir si Sí, estoy mal? correcto, correcto. Entonces, en los Estados Unidos hay un poco más de, es mucho más abierto, porque puedes estudiar historia y aún así tomar cursos de medicina y solicitar a la escuela de medicina e ingresar a la escuela de medicina. Es un ejemplo. Entonces, Ujú. no tienes que estudiar biología para ser médico. Solamente que tienes que tener los requisitos de la escuela de medicina. Correcto, correcto. Es Entendido. un ejemplo, ¿no? No. Daisy Alejandra pregunta, ¿tienen Ujú. alojamiento las universidades? ¿Tiene qué? ¿Alojamiento? Oh, alojamiento. Sí, la mayoría de las universidades ofrecen alojamiento a todos los estudiantes. En algunas universidades es un requisito vivir en el recinto universitario. En otras universidades, el estudiante pues elige si va a vivir en el alojamiento de la universidad o si va a vivir en un apartamento que está cerca de la universidad. Pero sí hay diferentes arreglos, ¿no? Dependiendo de la universidad a donde vayas, ¿no? Si está en una ciudad, va a haber un poco más de variedad en apartamentos, casas y alojamientos universitarios. En ciudades más pequeñas, muchas veces esas universidades desean crear como un cierto tipo de cultura en la universidad en sí. Entonces requieren que en los 4 años, pues todos los estudiantes vivan en la universidad. Correcto, ¿Okay? correcto. Entonces, si miramos aquí a esta lámina, podemos ver 4 cuadritos. Entonces ahí nos podemos recalcar que hay una variedad de ubicaciones, ¿no? Están en ciudades como arriba aquí en Boston University, que está en la ciudad de Boston, más un entorno de ciudad, ¿no? Y hay ciudades más pequeñas, entonces en esos casos es la universidad y un pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño. Entonces, y también hay universidades en recintos universitarios alejados de la ciudad, ¿no? Entonces es más un suburbio, ¿no? Lo que en inglés se llama more suburban universities, ¿no? Entonces hay sí una variedad, ¿no? No hay solamente un tipo de universidad en sí. Otra pregunta aquí, ¿Okay? la pregunta es, eh, ¿cómo acceder a las becas? ¿No? Y eso es una pregunta que es en todas las reuniones, ¿no? Así que para empezar yo podría decir que a las becas todos o la gran mayoría apunta, por eso el nivel de competitividad es mucho más alto, pero quizá podrías comentar algo en este momento o lo tienes programado para después, Hermenegildo. Puedo tocar en el asunto. Entonces, lo que tiene que ver con becas, otra vez, depende de la universidad. Algunas universidades, como las más selectivas, como vamos a hablar de Harvard, Yale, Columbia, University of Pennsylvania, Stanford, ¿no? Las más selectivas. Entonces, esas universidades, pues ellos dicen que si entraste a la universidad, y te escogimos como estudiante en esta universidad, pues ahí automáticamente vas a ser, te vamos a dar una beca para ayudarte en los costos de la universidad, ¿no? Pero depende de la universidad lo que se llama el package de ayuda financiera, ¿no? Financial Aid Package. Entonces, en ese Financial Aid Package, va a contener becas de la universidad, también va a contener otros tipos de financiamiento, ¿no? Para que puedas pagar la universidad. Otras universidades tienen becas que son más competitivas y tienes que escribir un ensayo. Entonces solicitas a la universidad, pero también tienes que escribir un ensayo extra. Entonces ahí te consideran y tienes que dar llenar otros requisitos, quizás recomendaciones específicas. Entonces ahí te consideran para esas becas universitarias. Correcto. También puedes, como último punto,
También puedes solicitar a becas que son compañías que tienen becas o otras organizaciones que no son parte de la universidad, pero que sí tienen becas a las cuales tú puedes solicitar y usar para tus estudios académicos. Correcto. Entenderíamos entonces que cada universidad tiene un paquete destinado al programa de becas que es muy diferente, incluso en el mismo estado, ¿verdad? Y los niveles de requerimiento obviamente son diferenciados de acuerdo a la necesidad de cada universidad. Sí, concuerdo. Ok, entonces podemos hablar aquí un poco más de las experiencias académicas. No es como en inglés se llama cookie cutter, no es lo mismo. No vas a recibir el mismo tipo de educación en todas las universidades, sino que vas a muchas universidades, como en estos ejemplos que tengo aquí, tienen requisitos específicos que son para esa universidad. La Universidad de Chicago, por ejemplo, tiene lo que se llama un core curriculum. Entonces la universidad en sí decidió que cada estudiante tiene que coger esta matemática, esta materia, esta otra materia. Entonces todos los estudiantes que van a la Universidad de Chicago toman esa misma materia, lo que se llama el core. Entonces viene siendo, ¿cómo se diría, Carlos? Sería un core curriculum. Un currículo central. Central, ok, Central. como un currículo central, pero no todas las universidades funcionan de esa forma, ¿no? También hay universidades que son más liberales, entonces dejan que el estudiante pues haga sus propias decisiones en lo que tiene que ver con cómo desea que sus 4 años académicos sean, ¿no? Entonces se puede ver que el Brown University es ese tipo de universidad que tiene un open curriculum. Entonces vas a tener a alguien que te va a ayudar, un rector o alguien que te dé guía, un consejero, pero en realidad puedes crear tu propia concentración, puedes tener una concentración de la universidad, pero no te van a decir tienes que tomar esto, no es tan rígido. Pero otras universidades sí son un poco más rígidas. Por eso se tienen que entender estas diferencias para que puedas estar en un lugar que te va a apoyar a ti como persona, porque no todo el mundo puede estar en un lugar muy rígido y otras personas pues quieren un poco más de libertad académica. ¿Tiene Claro, sentido? sí, 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 tiene sentido. Y podría comentar además de que tenemos también la experiencia de Sebastián en este caso, en la Sí. cual él estaba contentísimo porque a él le encanta el aspecto de nutrición, pero él estaba estudiando marketing y diseñó su currícula en función de algunos cursos también en los que hablaba de nutrición y de reducción de calorías, y también le gustaba hacer deportes. Entonces armó una currícula en donde él se sentía bastante a gusto, y es porque tuvo la opción de poder entender cómo funcionaba la universidad, ¿no? Asunto muy relevante, creo, en la decisión de elección, ¿no? Porque no necesariamente, y en esto quisiera también que expandas un poquito más acerca de los exámenes y qué universidad, las universidades no todas buscan el mismo talento intelectual o de repente un talento de deportes o musical o artístico. Sí. Entonces, ¿quieres que elabore en algún punto, Carlos? Sí, sí. ¿Por qué mi hijo, que sacaba tan buenas notas, sacó un alto puntaje en tantos exámenes y es muy bueno en ciencias? ¿Por qué no ingresó a la universidad X? ¿Y por qué alguien que no era tan bueno sí ingresó? ¿Qué pasó? ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Porque eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Y se genera un poco de caos o conflicto. Creo que es una percepción, ¿no? Porque ¿qué es mejor o qué es peor? Puedes tener en los Estados Unidos lo que hacen es, y no iba a platicar sobre esto, pero lo que se llama un holistic method. Entonces, lo que significa holistic method es que ven la persona entera. Entonces quieren entenderte a ti como persona, tu personalidad, las cualidades que tú tienes, las cualidades de liderazgo, las cualidades en la comunidad.
cómo tú te desempeñas con otras personas y también el aspecto académico, lo que tiene que ver con exámenes, lo que se llama GPA en los Estados Unidos, tu porcentaje, ¿no, Carlos? Así es, así es, Académico. así es. Y también tus referencias, ¿no? Las referencias que tienes de profesores que te han enseñado ciertas materias. Entonces van a ver todo ese entorno, van a tener esos requisitos de referencia, tus exámenes, también tu GPA, las notas que tuviste en la escuela, qué tipo de cursos tomaste, si fueron cursos así, lo más normal o de honor, o lo que se llama en inglés AP exams, o si fue un bachillerato, o si fue un programa más elevado en la secundaria, también van a ver si fue un programa riguroso o no, ¿no? Y ya las universidades pues entienden que es un programa riguroso en la escuela secundaria en los Estados Unidos y en otros países porque tienen bastantes personas que solicitan a la universidad, entonces ya saben cómo um, comparar o hacer esas comparaciones, pero sí se ve la persona entera, entonces por eso hay esa percepción que quizá una persona pues tuvo, por ejemplo, en los Estados Unidos pues se tiene que tomar el SAT, que es un examen para entrar en la universidad, entonces si vas del Perú a los Estados Unidos vas a tomar un SAT y tenemos un ejemplo de Alexia Gómez, que es una de nuestras alumnas. Ella tuvo que tomar el SAT también, entonces tuvo que dar eso como prueba de su nivel académico. Entonces eso va a indicar ciertas cosas acerca del estudiante. A veces hay un estudiante que tiene lo más alto en el SAT es 1600 o 1600, ¿no? Entonces hay un estudiante que tiene 1500, es alto, ¿no? Y otro estudiante que tiene 1340. Entonces no es malo ni es bueno, pero está en el medio, ¿no? Entonces, pero si el estudiante tiene 1340, pero ha hecho muchas cosas en la comunidad, se distingue por su liderazgo, ha creado compañías, entonces estuvo haciendo muchas cosas que quizá el que tiene 1500 no hizo. Entonces, por eso muchas veces quizá una persona que se percibe que tuvo un GPA o porcentaje académico poco más bajo que una persona que lo tuvo mucho más alta, es escogido por una universidad como Stanford que el que tuvo 1500 en el SAT. ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido? Muchísimo, muchísimo. Ok. Sé que un poco es distinto, entonces por eso estamos tratando de dar diferentes ejemplos. Entonces sí hay una variedad de experiencias académicas y puedes tomar diferentes cursos, ¿no? Si eres estudiante en los 4 años de universidad, pues vas a tomar cursos en la universidad, pero también puedes tomar cursos en la escuela de medicina, escuela de salud pública, también muchas escuelas si están juntas, vamos a decir como en Boston, hay un sinnúmero de universidades. Entonces, si no existe un curso académico en, por ejemplo, la Universidad de Boston, pues lo puedes tomar en el colegio de Boston, que es Boston College, que es otra universidad, porque tienen cross-registration, ¿no? Que se pueden, como que se cruzan las registraciones, ¿no? Y se puede registrar el estudiante de una universidad a otra porque no existe ese curso en esa universidad. También se pueden hacer lo que se llama dual degrees, que significa que puedes hacer un bachillerato y también una maestría a la misma vez. Sería un poco más complicado, pero sí existe esa oportunidad. También otro aspecto serían las culturas únicas de las universidades, ¿no? Y esto se puede ver en lo que se llama lo más patente o lo más fácil de entender serían los deportes, porque algunas universidades pues se distinguen por sus equipos de deporte como el fútbol o el básquetbol
¿no? O el baloncesto, ¿no? Um, entonces, la Universidad de Michigan es una que se conoce por el fútbol americano, ¿no? Entonces, si vas a ir a la Universidad de Michigan, por ejemplo, vas a tener que prepararte mentalmente porque vas a ir a muchos juegos de fútbol, porque esa es la cultura. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto social del ambiente va a tener algún elemento deportivo, ¿no? En algunas universidades. Y tienes que estar preparado que si no te gusta eso, entonces vas a tener que pensarlo bien. Y en otras universidades, pues hay otros elementos como lo que se llama sororities y fraternities. No sé si existe eso en el Perú. Fraternidades y... No Sí. muy conocido quizá, pero seguramente que sí, seguramente que sí. Ok, Seguramente. y eso existen, son como Hermandades, pues, ¿no? hermandades, eso. Fraternidades. Sí, unidades o hermandades. um, entonces tienen eso en algunas universidades es mucho más esa cultura, como en la Universidad de Florida. Si no estás en una hermandad, entonces no tienes vida social, no vas a tener amigos. Es un ejemplo drástico, ¿no? Pero en otras universidades es una opción, si desea, pues, pero todavía hay otras opciones sociales, ¿no? Entonces también lo que tiene que ver con los entornos de a dónde está la universidad, por ejemplo, Vanderbilt está en Nashville. Entonces Nashville es la cuna del country music. Si no te gusta el country music, ¿qué vas a hacer? No, ¿será que vas a estudiar en Nashville, en Vanderbilt o no? ¿No? Entonces tienes que pensar esos elementos que quizás te van a afectar más a tu calidad de vida y lo que vas a hacer y con quién vas a relacionarte, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de las oportunidades profesionales y sé que esto va a abrir más puertas para más preguntas. Um, pero en los Estados Unidos, lo que se llama alumni networks serían como redes De exalumnos. de exalumnos de esas universidades. Gracias, Carlos. Entonces, como Harvard tiene un alumni network muy fuerte, ¿no? Que si llamas a alguien, por ejemplo, yo estudié educación en Harvard. Entonces, si yo veo una oportunidad para un trabajo y esa persona está vinculada con Harvard, pues entonces no se me hace difícil escribir una nota y decir, oh, bueno, yo estudié en Harvard, estudiaste en Harvard, puedo hablar acerca de esta oportunidad de trabajo contigo o cómo es trabajar en esa empresa o qué tipo de papel um, tienes en esa empresa, ¿no? Es mucho más, se hacen más fácil esas conversaciones de trabajo, um, porque tienes esa, esa relación encaja más rápido, ¿no? Ujú, claro, claro. En, en otros casos se puede ver que las universidades tratan de distinguirse en lo que tiene que ver con branding, lo que hablamos antes, sus marcas académicas. Entonces Northeastern, por ejemplo, se distingue por los co-ops. Entonces los co-ops es un sistema que integran internados en trabajos, ¿no? Trabajos durante el calendario académico de los estudiantes. Entonces, si estás estudiando, por ejemplo, economía, entonces no solamente vas a estudiar economía, sino vas a poder trabajar en Boston en una compañía que va a estar conectada a lo que estás estudiando en ese semestre, ¿no? Entonces es algo muy aplicado. Entonces tiene ventajas porque es mucho más fácil usar eso para crear tu currículum y para tener otras oportunidades después de que te gradúes, porque ya tienes experiencia laboral. En otros casos también
donde se ubica la universidad es importante, como la Universidad de Washington. Es una universidad muy buena, pero muchas personas no piensan en ella porque no es de renombre, vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando vayas, si eres un estudiante en la Universidad de Washington, muchos de esos estudiantes en esas universidades que estudian negocio, finanzas, y aún así estudiando otras cosas como ciencias sociales, tienden a trabajar en compañías como Starbucks, Costco, Amazon. ¿Por qué? Porque quedan en la misma ciudad de Seattle. Entonces ya esas compañías tienen un vínculo muy fuerte con esa universidad. Entonces es una ventaja ir a esa universidad porque va a llevar a que tengas un trabajo en una compañía que te ofrezca muchas oportunidades, ¿no? No sé si surgen más preguntas. ¿Hay más preguntas, Carlos? No hay aquí directamente preguntas, espero que las hagan, pero lo que yo diría es, ¿cuáles son las edades en las que los chicos de colegio deberían estar ya, aquellas familias, pensando, preocupándose en tener información? ¿Desde qué edades en el colegio podrían estar las familias ya pensando en este tipo de oportunidades? Creo que, bueno, en los Estados Unidos, no sé, no me acuerdo en el Perú, cuando se forman los estudiantes, ¿a qué edad? Claro, acá los chicos hacen secundaria, que es Ajá, primero a quinto de secundaria. ajá, Ellos en promedio tienen 16 a 17 años. sí, ok. Porque aquí se gradúan, los estudiantes se gradúan o terminan su carrera de secundaria a los 18, casi siempre. Entonces son 4 años antes, serían ya a los 14, a los 13 años. Creo que ya debes de estar pensando en cómo vas a elaborar, qué es lo que vas a hacer en esos 4 años de secundaria para probar que puedes hacer el trabajo de cualquier universidad en la que pienses, ¿no? Porque si estás pensando Harvard, entonces tienes que ponerte las pilas. Correcto. Tienes que Y trabajar bastante. una atingencia aquí. Hay un preocupante ratio de alumnos que dejan la universidad en el primer año o segundo año. ¿Tiene eso algo que ver con la selección de carrera o selección de universidad, en tu opinión? ¿Estás hablando que eso ocurre en el Perú o en los Estados No, Unidos? en Estados Unidos, ¿no? Hay un ratio bastante interesante de alumnos que dejan la universidad por diferentes razones. ¿Tiene eso algo que ver a veces con la selección de universidad o selección de carrera? Creo Porque que es, bueno, creo que, bueno, hay muchos factores. Creo que es un poco más complicado de la cuenta, pero vamos a hacer una generalización. Creo que en muchos casos las universidades públicas, su trabajo es proveer educación para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es un nivel académico, puede ser una persona de nivel académico muy alta o una persona que no tiene un nivel académico muy alto, porque eh, la misión de esa universidad pública es educar a todas las personas de ese estado. Entonces eso abarca a muchas personas con diferentes aspectos académicos y sociales y otros factores, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces, personas que quizás no estén preparadas académicamente, pues no terminan. O personas que no pueden sufragar todos los gastos, tienen que empezar a trabajar porque sus familias tienen otros, ¿sabe? Problemas de salud, complicaciones, pues no terminan, ¿no? Pero muchas veces, y también esas universidades como tienen tantos estudiantes, como 30,000 o 40,000 estudiantes a veces, pues no pueden cuidar de cada estudiante como una universidad privada. Entonces, distingo privado y público, ¿no? En los Estados Unidos, pues una universidad privada tiende a ser un poco más pequeña o como 8,000 estudiantes, o puede ser mucho más pequeña como 4.
Pero y NYU es una universidad privada, pero es 10,000 estudiantes. Pero no tienden a ser 30,000 estudiantes, ¿no? Y esas universidades, porque tienen menos estudiantes, pues pueden tener redes de apoyo que apoyan esos estudiantes en una manera una manera mejor que una universidad pública que tenga 40,000 estudiantes y no pueda dar ese apoyo emocional, social, lo que sea, de salud, programas de salud. En una universidad privada, pues parte de su misión es que tú te formes. Entonces, ellos tienen ¿cómo se dice? La meta de ellos es que 99% por lo menos, o 98% de sus alumnos, pues, se formen el año en que dijeron que se iban a formar. Correcto, correcto. Y acá yo pregunto seguramente para todos, ¿qué documentos son estrictamente necesarios para aquella persona que esté planeando hacer estudios en Estados Unidos específicamente? ¿Qué tipo de visa? ¿Qué tipo de otros requisitos se requiere para estudiar si alguien ya está pensando en esto como un proyecto? Pues, creo que lo más básico sería la visa de estudiante, ¿no? Si tienes ¿cómo se dice? Green card, se hace mucho más fácil porque ya tienes el green card. No sé cómo se dice en La tarjeta de seguro social. ¿Es una tarjeta de seguro social, green Sí, card? green card, sí. Ok, ok. Entonces ahí se hace mucho más fácil porque puedes entrarle si tienes un green card, pues no tienes que ser estudiante para estar en Estados Unidos y ahí puedes solicitar desde el mismo Estados Unidos. Pero si están en otro país y no tienes ciudadanía del otro país, entonces sí tienes que tener esa categorización de estudiante y tener el student visa para poder estudiar esos 4 años en la universidad. Entonces, ese proceso en sí, las universidades facilitan eso mucho más rápido cuando ya dicen, si dicen, sí, Carlos, te aceptamos como alumno en esta universidad, pues ya empiezan a hacer el papeleo para poder hacer que eso sea una realidad. Correcto. Y otra pregunta, ¿cuánto es el tiempo en promedio en que el alumno sabe que es admitido a una universidad? Wow. Casi siempre la mayoría ¿cómo se dice? Las decisiones llegan para abril, ¿no? Entonces ya, y para septiembre pues tienen que empezar. Entonces vamos a decir desde abril, pues tienen quizás un poco menos de un mes para decidir a cuál universidad vas a ir. Entonces de ahí pues tienes que prepararte para que en septiembre pues esté en esa universidad. Algunas otras universidades un poco más, si solicitas lo que se llama early admissions o ingreso temprano, voy a decir ingreso temprano, ¿no? Que te dan la decisión ya para diciembre, entonces ahí pues tienes mucho más tiempo para hacer tu decisión. Bueno, ya decidiste que ibas a ir ahí, pero tienes más tiempo para hacer cualquier otro preparativo para que puedas estar allí en septiembre, ¿no? O hasta empezar en el verano, en algunos casos. Como experiencia, ¿qué tanto podríamos comentar acerca de esto? Que el alumno es el que hace casi el 95 o 99% del proceso, que es totalmente en línea, y él tiene que hacerse cargo del contacto con las universidades, del envío de requisitos, del envío de documentos, del examen TOEFL, de los documentos que se requieren. ¿Es eso así? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Sí, creo que parte
creo, la experiencia americana, ¿no? La cultura americana es muy independiente. Entonces, sí, esas partes de los requisitos del Common App o la solicitud general, que tienen una solicitud general y ahí pues coloca las universidades a las cuales desea solicitar, ¿no? Entonces, el estudiante pues tiene que hacer ese trabajo. Tienes que escoger sus profesores para que hagan sus referencias o recomendaciones, tiene que ir al colegio para que le den su, ¿cómo se dice? Transcript otra vez. Su, su transcripción de cursos tomados en la universidad. De curso. Eso mismo. Entonces, es el estudiante que tiene que hacer el trabajo, ¿no? Entonces tiene que hablar con la universidad a la cual va a desear ingresar y también comunicarse con las personas que le van a proveer la información. Correcto, correcto, correcto. Por favor, si hay preguntas en la audiencia, este es el momento. Entonces vamos a tomar un momentito también para oportunidades de posgraduado, ¿no? Entonces en los Estados Unidos también hay oportunidades, no solamente en las universidades de 4 años, ¿no? Que puedes haber estudiado en el Perú, entonces quizás deseas hacer una licenciatura en Derecho, no sé, o en Medicina, o en alguna especialización médica, o hacer un doctorado en matemáticas. Entonces, todos esos tipos de programas que hay en los Estados Unidos, va a haber alguna variedad de esos tipos de programas, ¿no? Hay lo que se llama MBA, ¿no? Masters in Business Administration, que sería una maestría en negocio, ¿no? De administración de negocio. Entonces, eso también es diferente, vamos a decir, en Harvard Business School que en Northwestern Kellogg, que tengo los dos nombres aquí. Son diferentes experiencias académicas, vamos a decirlo así. Entonces, todos los MBAs no son los mismos tampoco. Entonces, vas a tener un MBA de cualquier universidad a la cual vaya, pero la experiencia académica se va a distinguir por algún elemento, ¿no? Algunas universidades son mejor en finanzas, algunas son mejor en marketing, algunas son mejor en recursos humanos, por ejemplo. Entonces, esas distinciones pues se tienen que conocer para saber a cuál vas a solicitar para que puedas llegar a la meta a la cual deseas llegar, ¿no? Las escuelas de derecho en realidad serían más para si deseas ser abogado en los Estados Unidos, pero también se conoce lo que se llama el LLM, que es como una licenciatura o maestría en estudios de ley. Entonces eso ayuda a las personas que son abogados en sus países, una persona quizás que sea abogado en el Perú y desee ser abogado en los Estados Unidos, pues muchas veces hacen esa licenciatura de LLM para poder ejercer la carrera de abogado en los Estados Unidos. Hay escuelas de salud pública también y escuelas de medicina y todas se distinguen por algún aspecto también, ¿no? Algunas son mejores con medicina general, algunas con pediatría y los diferentes aspectos de la medicina, ¿no? Programas de doctorado hay un sinnúmero, así que me tendrías que decir en qué estás interesado y ahí te puedo dirigir a cuál escuela podrías estudiar o solicitar. Porque, por ejemplo, aquí la escuela de Yale tiene una escuela de drama. Entonces, si quieres ser actor, director, productor, puedes ir a Yale Drama School. Y muchas escuelas tienen escuelas de drama también. Entonces, pero depende de lo que desees, porque no todas ofrecen actuación, pero no todas ofrecen dirección o producción o cinematografía, gracias. Y también está lo que se llama maestría en política pública, MPP, o administración pública, que se distinguen escuelas como la Harvard Kennedy School, que
todo el mundo, bueno, creo que conocen en todo el mundo, porque ahí es que va la mayor parte de los políticos que desean ser destacados, pues van a Harvard Kennedy School. Ujú. O la Woodrow Wilson de Princeton también. Hermenegildo, ¿cuál es el porcentaje, si se puede, si tienes acceso a esa información, de estudiantes latinos en las universidades americanas, en promedio? Depende de la universidad. Mm. Y también depende de lo que quieras decir con estudiantes latinos. Claro, en Porque lo algún que caso, consideramos estudiantes latinos en los Estados Unidos son personas que tienen padres que vinieron de países latinos, pero fueron criados en los Estados Unidos. entendido. Entonces, eso es lo que se considera latino en los Estados Unidos, o Latinx ahora. Se llama Latinx ahora. Estudiantes de Latinoamérica, entonces sería o estudiantes internacionales de Latinoamérica sería otra categoría. Ujú. Esos porcentajes, casi siempre las universidades dan los porcentajes de estudiantes internacionales. Entonces ahí se agrupan todos. Pero estudiantes latinos pues serían aquellos que fueron criados en los Estados Unidos de padres que vinieron de Latinoamérica, ¿no? Entonces en eso varía mucho también, ¿no? Porque si es una universidad en un estado que tiene una población alta de latinos, como vamos a decir Texas, o la Florida, o California, entonces ya vas a ir a UCLA y ahí van a tener un porcentaje mucho más alto, porque UCLA pues va a considerar que la población de California pues es cierto porcentaje. Entonces, no es que estén mirando el porcentaje, pero van a hacer parte de su misión tener esa población en su perfil estudiantil. Entonces sé que no te di un porcentaje, pero depende de la universidad. Lo comento porque en algunos casos este alumno comentaba de que era muy difícil encontrar a alguien, o sea, Carlos, soy el único acá en Boston University, soy el único, ¿no? O sea, de Perú, o sea, por lo menos. Sí. A esos estudiantes le diría que muchas veces es bueno verificar si hay una asociación de estudiantes en las universidades a donde va a solicitar. Como en el caso de Alexia, verificó como es una estudiante nuestra, entonces ya verifiqué que es del Perú, entonces ya verificó, por ejemplo, que en la Universidad de Miami sí tienen una asociación de estudiantes peruanos. Entonces, se le hace mucho más fácil saber que sí va a haber una comunidad, que no va a ser la única, ¿no? Pero en algunos casos sería más quizá una asociación de estudiantes latinoamericanos, entonces ahí se aglomeran pues todo lo que es el Perú, Colombia, Venezuela. Ujú. Correcto, correcto, correcto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta acerca de las universidades, las diferencias. También hacemos en University Consultants of America, en UCA, el nombre de la compañía. Trabajamos con estudiantes para ayudarlos para que puedan pues entender su perfil, cómo ese perfil podría encajar en una universidad. Entonces ayudar a ese estudiante para que pueda llegar a la meta de estudiar en tal y tal universidad, o identificar un sinnúmero de universidades a las cuales puede solicitar que encaje con su perfil estudiantil y lo que puede hacer para que ese perfil sea mucho más fuerte o sea considerado mucho más fuerte por las personas que revisan las solicitudes. Entonces sí tenemos lo que se llama family meetings o reuniones familiares, y todos ustedes podrían contactarnos
Y aquí tenemos nuestra información. Pueden contactar a Carlos si se le hace mucho más fácil, o me pueden contactar a mí y podemos tomar un poco más de tiempo para entender el perfil de su estudiante o quizás las necesidades que usted tenga en esta época, o para algún plan futuro que tenga el año que viene o este año, para ver cómo podemos ayudarlo. ¿Algún otro pensamiento, Carlos? Sí, para mí, en tu experiencia en el manejo de alumnos internacionales a universidades americanas, ¿cuál crees que es el factor que podría limitar a los alumnos más allá del inglés, ¿no? Entendamos de que alguien que va a estudiar allá tiene que pasar exámenes internacionales. ¿Cuándo tienen que dar el examen internacional? ¿Cuál es el costo de esos exámenes que tienen que darlos sí o sí en el caso de que estén pensando en hacerlo, ¿no? ¿Y cuáles son las notas que se recomendarían para esos tipos de casos? Entonces se tiene que, para solicitar a una universidad en los Estados Unidos, se tiene que tomar el TOEFL. Si en ese caso se tiene que tomar el TOEFL, es un examen que va a indicar tu nivel de inglés, ¿no? Cómo lo entiendes, cómo lo hablas, cómo lo lees, ¿no? Entonces, para personas, muchas veces el requisito es que si no has estudiado en una secundaria a donde el lenguaje en el cual se enseña es inglés, entonces tienes que tomar el TOEFL. Entonces ese examen pues es todo en inglés, es una preparación separada e intensa, ¿no? Porque van a envuelve leer, hablar, entender, entonces son diferentes facetas del lenguaje, ¿no? También se tiene que tomar el SAT o el ACT. Entonces el SAT es lo que se llama el Scholastic Aptitude Test, que tiene que ver, es bastante para traducir en español. Entonces también está el Academic Achievement Test, que es el ACT. Entonces lo que tienes que conocer son las siglas, SAT o ACT. Entonces ambos son puedes tomar el SAT o el ACT. Y esos exámenes, disculpa Hermenegildo, y esos exámenes están disponibles en línea, ¿verdad? Sí, y la preparación también está disponible en línea. Se puede hacer preparación en línea también. Entonces, lo que yo indicaría es que hagan lo que se llama un examen diagnóstico. Sería para saber cómo harías si fuera el examen real, ¿no? No es un examen real, pero sí no va a valer por un examen, entonces lo que vas a sacar como nota, pero te va a indicar a dónde vas a caer y en qué tienes que trabajar para que puedas llegar a la nota indicada para solicitar a la universidad. Y cada universidad pues tiene un porcentaje diferente que desea que los estudiantes tengan en el SAT o el ACT. Claro, entonces hablar de una nota alta estará en proporción de la universidad y las oportunidades que pueda ofrecer y en cuanto al número de potenciales participantes que requieren ese servicio, ¿verdad? Oferta y demanda, ¿no? Sí, sí. Entonces sí requiere mucha preparación en lo que tiene que ver con el SAT, porque son exámenes que no son directos. Yo diría que el ACT es mucho más directo en lo que tiene que ver con contenido. Entonces, si entiendes matemática, entiendes la materia, quizás hagas mejor en el ACT, y también tiene un aspecto científico, porque tienen una parte que es de ciencia pura, ¿no? Química, biología, ¿no? Entonces, si ese no es, uh, si no te gusta la ciencia, quizá ese no sea el examen para ti. Entonces, quizá el SAT sea mejor para ti.
Pero si te gusta el contenido y eres más directo en lo que tiene que ver con si es matemática, pues encuentras, sabe la respuesta y es mucho más directo. El SAT es un poco más indirecto porque tiene que ver más con lógica. Entonces tienes que leer y hacer un argumento lógico y escribir ensayos lógicos. Y lo que eso envuelve, pues, el examen en sí, cuando veas la materia vas a entender mejor lo que significa, qué significa lógica en ese examen. O sea, son dos tipos de perfiles acá, de perfiles universitarios, ¿no? Definitivamente, son dos tipos de razonamientos lógicos. Perdón, acá hay una pregunta de Miguel, y pregunta, ¿y carreras de pastelería, bakery, ¿ya? ¿También cuentan con ellas? Hay universidades, sí, como Johnson Wales, que tienen departamentos académicos que tienen que ver con pastelería y de baking, ¿no? Bakery o culinary arts, artes culinaria, ¿no? Correcto. Ajá. Y como la Culinary Institute of America también, pero creo que en esos casos para esos programas no creo que sea rígido tener un SAT porque es más un programa más aplicado, ¿no? Que un programa muy académico, vamos a decir. Muy bien. Bueno, estamos llegando a un feliz final y término de la reunión. Disculpe que nos hemos pasado algunos minutos. Sin embargo, agradecer a todos, agradecerte, Menegildo, por el tiempo. Y yo estoy seguro que vamos a tener otras reuniones quizás para el próximo mes, para seguir dando información en la medida de que haya personas interesadas pues, en contar con más información importante y relevante para esta toma de decisiones que es importantísima. Para que tengan información, porque creo que buena información pues nos ayuda a hacer mejores decisiones. ¿Cierto? Y buenas preguntas, porque tienes buena información, lleva a buenas decisiones o mejores decisiones de las que hubieras hecho si no tienes la información. Así Entonces, es. estamos aquí para dar ese tipo de adiestramiento académico, social, como sea, o entendimiento acerca de las universidades americanas y también los procesos, que los procesos también es otro aspecto que quizás en esta conversación pues no hablamos quizás de todos esos aspectos porque es mucho, ¿no? Es bastante y podríamos también hablar acerca de exámenes en una plática o podríamos tomar solamente hablar acerca de recomendaciones en un foro también. Entonces hay muchos temas que podríamos hablar. Entonces, O los por ensayos, ¿verdad? O los ensayos los también, ensayos académicos que son también, importantísimos. que son importantísimos. Entonces, quizás alguna de esa información por medio de las reuniones familiares pudiéramos hablar un poco más acerca de eso y también de esas reuniones podemos sacar otros temas que podemos tomar en cuenta para el futuro, ¿no? Okay, entonces creo que quizás en algunas semanas pues nos comunicamos para hacer otra reunión y que podamos quizás tomar o hablar un poco de otro tema. Claro. Si alguien Para está interesado en algún otro tema, si puede escribirlo en el chat para tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber qué temas son los más interesantes. Esto lo hacemos con la mejor intención, pero desconocemos mucho las necesidades de las personas en cuanto a este tema específico. Sí, sí. Entonces, si tienen otros temas, otras preguntas, mándeselas a Carlos. Me las pueden mandar a mí también, pero quizás sea mucho más fácil mandárselas a Carlos. Entonces podemos platicar acerca de eso y si desean una reunión familiar que son gratuitas, también podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces compartan esta información con otras personas para que puedan sacarle provecho también. ¿Ok? Quizás vamos a poner esto en YouTube para que puedan compartirlo con otras personas también o también lo puedan revisar porque sé que muchas veces no podemos tomar notas durante la conversación. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por el apoyo, Carlos, como siempre. Es el mejor. Por eso lo tenemos en el Perú ayudando.
Y bueno, le quería dar muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta información con ustedes y ayudarlos en este aspecto. Gracias, Hermenegildo. Gracias, señores. Muy buenas noches. Gracias por las preguntas y por el tiempo, por la inversión de tiempo. Espero haya sido útil. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias.